Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Cómo pedir un crédito y no morir en el intento? Un experto de la plataforma CreditTop nos contará esta noche las claves y recomendaciones cuando usted tramite un préstamo bancario. Todo depende de si se trata de un crédito de vivienda o de la compra de un vehículo o un crédito de consumo, entre otras opciones. Nuevo impulso a las microempresas. El gobierno lanzó una nueva línea de crédito para microempresas. Además, esta noche una experta les contará a los jóvenes que deseen montar su propio negocio todo lo que deben tener en cuenta para que su emprendimiento sea muy exitoso. Arranca la semana de receso de octubre. Esta noche les tenemos las cifras y recomendaciones para los millones de colombianos que planean viajar desde esta misma noche con motivo de la semana de receso, que ya se volvió una temporada ideal para el descanso y para el turismo. Comenzamos esta emisión hablando de un tema que les interesa a todos los colombianos, los créditos bancarios. En todo tiempo, pero más aún en épocas de dificultades económicas, llegan a los bancos miles de solicitudes de préstamos. ¿Cómo hacer para que no le rechacen a uno su solicitud? Para hablar de este tema le quiero dar la bienvenida al doctor Daniel Garzón, gerente y cofundador de la FinTech CreditTop. Doctor Garzón, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctor Garzón, bueno, tengo entendido que ustedes analizaron más de 20.000, 25.000 casos de solicitudes y encontraron por ahí algunos errores que cometen los interesados en recibir un crédito. ¿Cuáles son los pecados capitales, por decirlo de alguna forma, de las personas que intentan conseguir un préstamo? Bueno, pues yo diría que los tres pecados capitales principales sería, en primer lugar y sin duda, no comparar entre bancos para obtener la mejor tasa. En segundo lugar, no aplicar a los subsidios disponibles para la línea de crédito que cada persona está buscando. Y en tercer lugar, mentir. Encontramos que muchas personas dicen ganar más de lo que realmente ganan o no están reportadas cuando sí lo están. Y esto pues termina dificultando la solicitud y es digamos, una pérdida de tiempo para el solicitante y para el asesor del banco. ¿Y el banco se da cuenta facilito que le están metiendo mentiras? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Digamos que todos los procesos de crédito, nosotros lo que hacemos es como perfilar a las personas. Nosotros no somos un banco, pero nos encargamos de que cada persona pueda obtener el crédito que más le conviene de acuerdo con su perfil financiero. Cuando hacemos el proceso de perfilar un cliente, lo hacemos con base en la información que nos da. Cuando llegamos al banco, el banco valida y nos damos cuenta que la información no corresponde. Entiendo, para tenerlo muy en cuenta, ¿no? Hoy en día todo se sabe. Los ingresos de la persona, ¿qué tan importantes son a la hora de conseguir un préstamo? Para el prestador, para el banco, para la entidad financiera, ¿qué tan relevantes son el nivel de ingresos del solicitante? Bueno, ahí yo diría que depende mucho de la línea de crédito. Por ejemplo, en créditos de vivienda, la cuota mensual de un crédito de vivienda no debe superar el 30% de los ingresos de una persona. En créditos de vehículo, por ejemplo, los gastos de una persona no deben superar el 60% de sus ingresos. Y en créditos de libre inversión, normalmente los montos que prestan están entre 8 y 12 veces el ingreso mensual de una persona. Muy interesantes esas cifras. ¿Qué tanto pesa la edad? Voy a conseguir un préstamo y el banco me mira. Si soy muy joven, ¿qué tan bueno o malo es? O si soy ya muy adulto, ¿qué tan bueno o malo es? Bueno, ahí hay tres cosas importantes. La primera es que en general la edad del solicitante más el plazo del crédito en cualquiera de las líneas de crédito no debería superar los 75 años. Eso en primer lugar. En segundo lugar, qué tan joven o qué tan como mayor soy depende mucho más de la experiencia crediticia que realmente de la edad. Podemos encontrar personas de 50 años que nunca han tenido experiencia crediticia o financiera y eso las castiga a la hora de obtener un crédito. Si yo ya tengo otros compromisos, otros créditos, no sé, una tarjeta de crédito por ahí o dos tarjetas de crédito, ya un primer crédito de vivienda y quiero otro crédito para un vehículo, en fin, hay cantidad, ¿no? Diversidad de créditos. ¿Eso me resta posibilidades de tener éxito? Más que restar probabilidad de tener éxito, es que un factor determinante para aprobar o no un crédito es la capacidad de endeudamiento de una persona.
que se mide al final con los ingresos netos, que significan el total de ingresos mensuales menos todos los costos o gastos de la persona, sobre todo relacionados con otras obligaciones financieras, cuotas de tarjetas de crédito, créditos de vivienda o vehículo activos, y al final eso es lo que da el valor disponible para calcular si puede o no adquirir un crédito. ¿Debería uno, doctor Garzón, tratar de mejorar algún aspecto, algún indicador financiero personal antes de ir a pedir un crédito? Pues yo ahí diría que tiene mucho más que ver con la necesidad del crédito que está adquiriendo y qué debe pasar para que el banco realmente pueda aceptar ese crédito. Nosotros, por ejemplo, nos hemos dado cuenta con muchos usuarios que llegan comparando entre bancos o como el perfil de ellos en distintos bancos y nos hemos dado cuenta que existe un banco digamos que recibe perfiles que otros bancos no. Entonces, es importante saber a qué banco acudir, en primer lugar, y en segundo lugar, tener muy presente que hay unas condiciones mínimas para cada tipo de crédito. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Si yo quiero un crédito de vivienda y no cuento con la cuota inicial, que debe ser entre el 20 y 30% del valor comercial del inmueble, no lo voy a obtener. Así tenga el mejor perfil financiero, así no tenga un buen puntaje de riesgo, no esté reportado. Si no tengo la cuota inicial, no va a ocurrir ese préstamo. Entonces es importante entender cuáles son los no negociables de los créditos, luego revisar cuál es el banco que mejor se adapta a mi perfil para así obtener la mejor tasa de interés. Ah, pues muy interesante eso respecto al crédito de vivienda. Hay otro tipo de créditos, por ejemplo, a la hora de pedir un préstamo para la compra de un vehículo nuevo, ¿qué debería tener en cuenta el interesado para no morir en el intento? Hay algo que es muy curioso y esto nos pasa bastante, es que muchas personas, sobre todo ahorita, tienen créditos aprobados de vehículo, pero el vehículo que quieren no está en el inventario del concesionario, por ejemplo. Son cosas que no son necesariamente inherentes al crédito, pero realmente dificultan el desembolso del mismo. Entonces, es importante que tengan en cuenta la disponibilidad de los carros, si son vehículos usados, por ejemplo, asegurarse de la procedencia en términos como jurídicos y como que esté al día en términos de papeles. Y en vehículo, lo que les decía, el tema es importante que en términos de ingresos no superen sus costos mensuales el 60%. A tener en cuenta. Tal vez los créditos más difíciles de obtener son los de libre destinación, de libre inversión. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí para ser exitosos a la hora de conseguir un préstamo de estos? Pues la mayoría de bancos priorizan la experiencia crediticia o financiera, tanto en el sector bancario como en el sector real, para contrastar hábitos de pago con cuotas de tarjetas de crédito, libranzas o en el sector real como servicios de internet o telefonía, porque eso refleja de manera clara qué tan comprometido está la persona con las obligaciones. En segundo lugar, es importante que los montos estén, lo que les decía ahorita, entre 8 y 12 veces el ingreso total de la persona. Digamos, es un aproximado. Y sobre todo que la persona muestre que el hábito de pago es un tema recurrente, al menos por un año en productos que ya haya tenido. Entiendo. Bueno, y finalmente, doctor Garzón, muy interesantes todos estos tips, pero si una persona en algún momento tuvo alguna dificultad, se le deterioró su calificación, ¿cómo puede mejorar su perfil ante el sistema bancario para volver a recibir créditos con facilidad? Bueno, en primer lugar, yo diría que ponerse al día con las obligaciones es el factor inicial, como el factor de arranque. Pero de ahí en adelante es importante que pueda hacer abonos extraordinarios a créditos que tiene, prepagar o pagar anticipadamente las cuotas. Sobre todo no volver a atrasarse con ninguna obligación y tener en cuenta que es diferente un reporte a un castigo, ¿sí? Cuando yo tengo una obligación que dejé de pagar, me reportan, ¿cierto? Y quedo con un castigo durante algún periodo. Después de que levantan el castigo es como si volvieran a hacer financieramente y ahí es donde tengo que volver a crear como ese historial financiero del que tanto se habla. Eh, Yo de pronto para cerrar quisiera agregar ahí, y esto tiene mucho que ver con esa pregunta, y es que nosotros como colombianos asumimos que la parte como final del crédito es el desembolso, cuando nos lo entregan. Y no es así por una razón muy simple y es que los créditos son cíclicos.
Es decir, las tasas disponibles en el mercado para ese mismo crédito varían con el tiempo. Esa es la razón por la que en Creditop ofrecemos el simulador para que puedan comparar entre tasas, pero sobre todo, la obligación principal de una persona como usuaria o cliente de algún banco es asegurarse siempre de tener la mejor tasa disponible en el mercado. Eso les va a ahorrar mucho tiempo y dinero. Y más ahorita que el Banco de la República empezó a subir sus tasas de interés, seguramente esto se va a sentir en los demás créditos, tasas de interés del sistema bancario. Doctor Garzón, como siempre, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos, por sus recomendaciones. A ustedes muchas gracias, que estén bien. Hablando entonces sobre créditos. Y cada día, a propósito de este tema, hay más denuncias de personas sobre sus cuentas bancarias. Dicen que fueron desocupadas por ciberdelincuentes o que les aparecieron créditos o compras que ellos nunca hicieron. Ante este fenómeno creciente, Data Crédito Experian entrega estas precauciones para detectar y evitar ser víctima de una suplantación. Veamos. ¿Sabe que puede evitar el fraude gracias a la revisión de su historia de crédito? Mi nombre es Rodrigo Maroto, responsable de midatacredito.com, y les voy a enseñar cómo. Lo primero que deben hacer es acceder al portal a través del registro o el login de la página web. Acto seguido, revise cuáles son las obligaciones que tiene abiertas en su nombre, y en el caso de no reconocer alguna de ellas, es muy importante que actúe cuanto antes. Lo primero, en la sección de alertas, debe notificar a las entidades que le están intentando suplantar para que queden de preaviso y no puedan abrirle ninguna obligación nueva a su nombre. El siguiente punto es poner la correspondiente denuncia. Para ello, debe dirigirse a policía.gov.co y realizar la denuncia pertinente. Con esa documentación puede acudir dentro de la página de datacredito.com o en cualquiera de los puntos disponibles para atenderle a notificárnoslo para que pueda actuar cuanto antes. Y por último, es muy importante que revise periódicamente cuáles son sus huellas de consulta para entender quién le está revisando y si usted está haciendo lo correspondiente para poderlo solucionar. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las claves que deben tener en cuenta a la hora de iniciar un emprendimiento. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 115.000 millones de pesos y corresponde a la línea especial de créditos denominada Economía para la Gente 2, que lanzaron hoy el Ministerio de Comercio, Bancoldex e Impulsa. Está destinada a los microempresarios de todo el país para ayudarles con su proceso de reactivación. El préstamo podría ser usado como capital de trabajo, también para compra de materias primas, pago de nómina o en planes de modernización. La ministra de Comercio, María Jimena Lombana, explicó que estos créditos serán de hasta 50 millones de pesos por microempresa y contarán con 3 meses de gracia, hasta 3 años de plazo para pagar y una tasa de interés preferencial. El presidente de Bancoldex, Javier Díaz Fajardo, entregó más detalles de esta importante ayuda para la reactivación empresarial. Están detrás Gobierno Nacional, Bancoldex, Impulsa, Ministerio, y todos encaminados a llevarle crédito en las mejores condiciones posibles a las microempresas del país, únicamente microempresas. Nosotros en otras líneas trabajamos con la pequeña empresa, la mediana empresa, la gran empresa, pero Economía para la Gente lleva ese sello distintivo, es para la microempresa. Repito, son 115.000 millones de pesos en unas condiciones bastante favorables para los microempresarios. Para empezar, 3 años de plazo, estamos manejando en esta versión de la línea hasta 3 meses de gracia. Una tasa que Bancoldex le pone a los bancos intermediarios de IBR más 0,3%, que prácticamente es la IBR, y hoy día la IBR está aproximadamente en 2%. Entonces, son créditos que salen en condiciones muy favorables para que todos los microempresarios del país trabajen con el sistema financiero, porque detrás de esos recursos están Gobierno, Bancoldex, Ministerio e Impulsa. Muy importante, Economía para la Gente 2, en esta versión adelante, tiene un subcupo de 57.500 millones de pesos para microempresas lideradas por mujeres. Y eso nos enorgullece muchísimo, la inclusión, el apoyo a la diversidad y sobre todo la pujanza a las mujeres microempresarias nos parece que es lo más digno que apoyar.
Y es que montar una microempresa o iniciar un emprendimiento siempre es un reto bastante grande, que tiene sus riesgos o requiere tal vez también de mucha planeación. Por eso queremos escuchar consejos para emprendedores a fin de que estos sean exitosos. Doctora Astrid Rincón Sánchez, docente de Administración de Empresas de la Universidad Antonio Nariño. Buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Muy bien. Muchas gracias a usted. ¿Qué es lo más difícil de pronto para un emprendedor en Colombia, para arrancar, para iniciar, para el banderazo inicial? Bueno, es indispensable entender que sí, se requiere una inversión en pesos suficiente, pero la idea inicial que nosotros siempre debemos tener es que empezamos estudiando las necesidades de los clientes, revisando qué quieren los clientes, cuál es esa actividad que en este momento están requiriendo, con qué se sentirían a gusto. Y si pensamos así los negocios, no tanto cuánto debo invertir desde ya, sino que el mercado, qué es lo que está necesitando, y hacemos una muy buena investigación de mercados, empezamos con el pie derecho. Luego debo averiguar o indagar cuáles son esas oportunidades de mercado. Ahorita cuando estamos en pandemia, las cosas cambiaron mucho en el sector, cambió los hábitos de consumo cambiaron y esas necesidades y esas oportunidades están dadas y es simplemente revisar, estudiar muy bien ese segmento y estudiar a esos clientes nos dan vistas de esas oportunidades de negocio. Luego debo hacer un replanteamiento de cuáles serían mis proveedores de esa idea de negocio que yo tengo, cómo voy a encontrar ese insumo, ese capital, ese insumo, esos proveedores, dónde los encuentro, qué tan lejos están, qué tan cerca están de mí, qué tanto puedo acceder a ellos, revisar muy bien si lo que yo estoy pensando ya lo están haciendo muchas otras empresas, cuál va a ser ese factor de diferencia, ¿sí? ¿Cómo está esa propiedad intelectual de esa idea que yo tengo? Es necesario empezar a pensar en los negocios, no solo desde la parte de cuánto me vale, sino qué es lo que el cliente está necesitando, cuál es ese nicho de mercado al cual yo voy a llegar. Doctora Rincón, ¿fracasan mucho los negocios cuando arrancan? ¿Fracasan mucho? ¿Tienen que cerrar bastantes negocios sus puertas precisamente por no tener o seguir recomendaciones como esas? Exacto. El nivel de fracasos es alto, pero debemos tener en cuenta que cuando estamos hablando de emprendimientos, nadie tiene una solución dada un 100%. Entonces, dentro de este estudio que nosotros hacemos, debemos saber que esa idea que inicialmente tuvimos, porque se me ocurrió simplemente, no va a ser esa idea precisa, o va a ser esa idea que quepa en el mercado, que cale en el mercado. Entonces, dentro de ese prototipo, esa planeación de negocios, yo debo dejar un rubro específico por si esa idea que tuve no funciona. Analizo nuevamente cuál es el comportamiento de los clientes, qué es lo que quieren los clientes realmente y digamos que reestructuro toda mi idea. El índice de fracasos es alto y una de las características de los emprendedores es esa, la resiliencia, poderse levantar, poder entender que no solo la idea que yo tuve inicialmente va a ser la idea ganadora, sino que es posible que me vaya a cambiar y seguir estudiando. O sea, debe haber una línea directa entre el emprendimiento, las ideas de negocio, la universidad, los procesos y todas esas capacitaciones que se están dando de emprendimiento son fundamentales. No puede haber una ruptura entre el conocimiento y el emprendimiento. Claro. Siempre deben estar unidos. Eso es pero del fracaso, seguramente del fracaso también se aprende, ¿no? O sea, no hay que quedarse ahí y echarse a dormir y no hacer nada en la vida, porque seguramente hoy muchos de los empresarios exitosos, no sé cuántas veces en el pasado han fracasado. De hecho, y la manera de aprender, y duele mucho fracasar porque se pierden recursos, se pierden
pasiones, se pierden hasta amistades, matrimonios, de todo se pierde cuando se fracasa. Pero el emprendedor tiene esa capacidad de levantarse y aprender y decir, bueno, por ahí no fue, debo entender un poco más el mercado o debo en este momento, por ejemplo, hacer uso de las redes sociales y es posible que los emprendedores nunca lo hayan hecho. Entonces, empezar a entender cómo es que el cliente está buscando, cuál es esa solución que el cliente requiere o que mi segmento de mercado requiere y estudiar, profundizar, aliarme, hacer socios, no solamente socio es un banco, socio es un profesor que te pueda encaminar tu idea de negocio, socio es, por ejemplo, una universidad como la nuestra que tiene toda un departamento que ayuda a sus estudiantes y además a los papás, a los hermanos, para que el emprendimiento realmente se dé de la mejor forma. Hay muchas personas que tienen muy buenas ideas y tienen las ganas y ya saben de pronto por dónde arrancar, qué hacer, dónde está el mercado, todo eso, pero les falta algo muy importante y es el capital para arrancar. ¿Hay algunas recomendaciones en ese sentido? ¿Es muy difícil o es una tarea imposible? ¿Qué se puede hacer? No, hay muchísimos recursos. Hay recursos del Estado, hay recursos de Capital Semilla, hay recursos de las propias universidades, pero debemos aprender a aplicar a estas convocatorias y debemos hacer el ejercicio de aplicar, de hacer los pitch, de hacer todo el protocolo, que si la primera vez no paso en tal convocatoria o simplemente no fui elegida, voy a volverlo a hacer. Entonces, también es esa idea que tenemos de que aplico a un beneficio que me dé, por ejemplo, Bancoldes o que me dé cualquier entidad y me dicen que no y ya me quedo allí. No, claro. Me dicen que no, entonces reviso nuevamente y estudio, vuelvo a revisar en qué fallé y lo vuelvo a intentar, ¿sí? Claro. Porque pues la primera vez es bien complicado que tú pases o que pasemos cualquier convocatoria. Por eso desde estos cursos de emprendimiento, de estas materias y de estas capacitaciones, lo primero que debemos hacer es esto. Hombre, la primera vez no le va a funcionar, pero continúe, siga estudiando, siga perfeccionando esa idea, revise nuevamente qué es lo que el cliente quiere, haga la investigación de mercados, pero no la haga porque sí, porque en el documento dice, mire, ¿cuál es su segmento de mercado? No, vaya, revise, hable con los clientes, observe a su familia, sí, a sus vecinos, qué quieren hacer, cómo están solucionando ese problema y vuelva a intentarlo. Intentarlo, no desfallecer. Una última pregunta, doctora Rincón, y es que muchas personas montan sus negocios a través de sociedades, es decir, se asocian con alguien, 2, 3 personas para arrancar. No, ¿cómo elegir un buen socio? Porque por más que sea mi hermano, ¿sí?, un familiar, que uno seguramente quiere mucho, pero si uno ha peleado, se ha agarrado de las mechas toda la vida con ese familiar, ¿al final puede ser un buen socio para montar un negocio? Bueno, hay algo que se llaman las habilidades blandas y no solamente uno debe asociarse con las personas que más saben hacer algo, técnicamente saben hacer algo, sino con personas que sean afines, pero en cuanto a gustos, ¿sí? A veces yo puedo tener a un socio que con el humor haga que las cosas se hagan mucho más sencillas, mucho más fáciles, ser receptivos, que haya empatía. Estudiar entre ambos es una muy buena, digamos, es un buen tip, ¿sí? Si entre los dos socios ingresan a hacer un curso, es posible que la relación entre ellos funcione y que no sea una relación demasiado tensa. Volverlo demasiado serio, volverlo ameno, hace que de verdad funcionen los negocios. Entonces, no solamente saber las habilidades del saber, sino también del ser buena persona, del saber que el otro se puede equivocar y que no lo hizo porque quiso, sino porque no sabía que por ahí no era. Y decir, vení, si no hicimos bien esto en la primera vez, vamos a estudiar un poco, vamos a capacitarnos y lo vamos a hacer nuevamente bien. Y
hay algo importante, ¿no? Y las victorias tempranas son a veces complicadas. Es las cosas a largo plazo, estudiadas, cuando tengo un poco más de tiempo de pensar, me salen mejor las cosas. Pues doctora Rincón, muy interesante esta conversación con usted. Seguramente aplicaremos muchos de estos tips. Gracias por estar aquí con nosotros en Signo Pesos. Que tenga un feliz fin de semana. Feliz. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias a ustedes. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuántos colombianos se esperan que salgan de viaje esta semana de receso y cuáles recomendaciones también deben seguir al respecto. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. El director de la Aeronáutica Civil, Jair Fajardo, explicó el panorama de las operaciones aéreas con motivo de la semana de receso que inicia a partir de mañana. Aquí están los detalles para que usted los tenga muy en cuenta. Vamos a movilizar en esta semana alrededor de 1.200.000 pasajeros. De estos, 830.000 serán a nivel nacional, 370.000 a nivel internacional. De esos, los principales destinos que buscan los pasajeros a nivel nacional, vamos a tener unas proyecciones en Bogotá del orden de 733.000 pasajeros, Río Negro 293.000 pasajeros, Cali con 186.000 pasajeros y Cartagena con 157.000 pasajeros. También queremos recordar unas cifras que son importantes dentro de las políticas del gobierno y la reactivación del sector. Es que ya estamos llegando a corte de 2 de octubre a movimiento total de pasajeros a nivel nacional de 15.900.000, a nivel internacional de 5 millones para un total de 20.900.000 pasajeros. Esto nos está llevando a mostrar una reactivación muy importante de Colombia como destino de salida y de entrada de pasajeros aéreos. A nivel de América Latina, junto con México, somos el principal país que ha tenido una reactivación. Estamos llegando al 95% de la reactivación a nivel nacional y a nivel internacional del orden del 63%. Y también habrá mucho movimiento por las carreteras del país. Más de 10 millones de vehículos circularán por las principales vías, por los principales corredores viales. Preste atención a lo que explican las autoridades para todos los viajeros durante estos días. Más de 6.000 policías distribuidos por las más importantes carreteras del país serán los encargados de vigilar y garantizar la seguridad de los colombianos. Durante este periodo de tiempo, comprendido entre el 8 y 18 de octubre, se moverán en todo el territorio nacional más de 10.090.000 vehículos paso peaje. Para referenciar, el departamento de Cundinamarca tendrá un estimativo de 2.835.000 vehículos que se moverán por sus corredores viales. El coronel Juan Carlos Castellanos recordó las vías que en este momento presentan problemas. En el departamento del Chocó, donde un deslizamiento de la bancada en un sitio conocido como el 15 entre la ciudad de Quibdó y la ciudad de Medellín fue obstaculizado por ese fenómeno natural. Invitamos a las personas que se mueven por ese corredor vial utilizar la salida de Quibdó hacia Pereira mientras se restablece el paso por este tramo vial. Cundinamarca y Tolima, dos de los departamentos que más turistas moviliza por ahora, no presentan ninguna afectación vial. Las principales vías del departamento de Cundinamarca hacia el eje cafetero, hacia la ciudad de Medellín, no registran ninguna situación de novedad. Algunos vehículos de carga tendrán restricción. En el departamento de Cundinamarca hay una restricción a partir de las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Igualmente, para el día sábado hay una restricción para estos vehículos que iniciará a partir de las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El día domingo no aplica esta medida. En la vía Bogotá-Villavicencio, a la altura del peaje de Boquerón, se suspendieron las obras hasta el lunes, explica la policía, lo que facilita la movilidad por la zona y se mantiene el cierre del túnel de Quebrada Blanca por pérdida de banca, lo que obligó a las autoridades a habilitar cerca de 14 kilómetros de contraflujo entre Guayabetal y Puente Quetame.
Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que ustedes siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá durante el fin de semana y hasta el lunes será de 3.765 pesos con 80 centavos, cayó 6 pesos con 64 centavos el dólar. El petróleo de referencia Brent para Colombia sigue subiendo sin parar, hoy avanzó 0,84%, se ubicó en $82 con 84 centavos por barril, pero inclusive por momentos estuvo por encima de los $83. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para el fin de semana a 1.773.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia con noticias positivas subió hoy 0,54% y prácticamente con ese ascenso de hoy está borrando las pérdidas que tuvo en el arranque de este 2021. La acción más valorizada fue Preferencial Cementos Argos con una ganancia del 2,93% y la acción que más cayó fue Construcciones El Cóndor, que tuvo un retroceso de 3,53%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación calculó cuánto ocupan de memoria en los computadores los documentos secretos que fueron filtrados en los más grandes recientes escándalos. Los 3 mayores en la historia son los siguientes: los documentos de Pandora Papers, el que estalló hace unos pocos días, pesan 2,9 teras. Los del escándalo de Panama Papers del año 2015-2016 ocupan 2,5, 2,6 teras. Y los de Paradise Papers del año 2017 ocupan 1,4 teras. Los papeles de otras filtraciones famosas como los Wikileaks pesan muchísimo menos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.